Hola, ¿qué tal? Les saluda el periodista Jean-Claude Penjan. Bienvenida, bienvenido a este espacio de conversación, de entrevista, donde estaremos hablando sobre las deudas de pensiones de alimentos, también sobre la ley de responsabilidad parental y otros temas relacionados con la mujer que están en discusión en el Congreso. Estamos con la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana. ¿Qué tal, ministra? Buen día, ¿cómo le va? Hola, buenos días. Ministra, bueno, primero poder explicar en qué consiste el pago efectivo de pensiones de alimentos, qué hay que hacer y cómo se utiliza, por ejemplo, la página pagodedeudasdealimentos.cl. Bueno, en primer lugar, pago de deudas de alimentos.cl es la web donde hemos reunido toda la información para quienes tengan dudas Ujú. de si les aplica este nuevo mecanismo que hemos habilitado mediante la ley, qué pasos tienen que seguir, etcétera. Y en concreto, ¿en qué consiste el pago efectivo? Consiste en que será el Estado quien persiga la deuda. ¿Cómo? Porque antes eran las mujeres las que tenían que reunir toda la información de dónde tenía cuenta, cuánto creían que podía estar ganando, todas esas Claro, cuestiones que eran bastante humillantes además. Lo que estamos haciendo hoy es que esa información la disponibiliza el Estado a través de sus servicios y organismos. Por ejemplo, la Tesorería General de la República, el Servicio de Impuestos Internos y, por cierto, también la Comisión para el Mercado Financiero, que es la que regula a las instituciones bancarias. claro. En ese sentido, ¿cómo se hace valedero el pago efectivo? Teniendo al menos un mes de vengado de deuda. Me explico. Ujú. Por ejemplo, alguien que tenía fecha de pago el 21 de mayo, porque la ley empezó a regir el 20, y ese mes se devengó ya, ella ya podría Claro, ocupar el mecanismo. claro. Y así cumpliendo, digamos, el plazo que a cada quien le compete según la fecha que tenga. Teniendo un mes se puede acceder a la primera parte del mecanismo, que es la cautelar respecto a las cuentas bancarias y poder identificar dónde tiene patrimonio el deudor o deudora. En un Claro. 97% de los casos en el registro son hombres, pero deudor o deudora. Y en el caso de identificar una cuenta en la que haya saldos para poder ordenar el pago, entonces se ordena el pago vía tribunales desde la cuenta bancaria del deudor hacia la cuenta bancaria del alimentario. En el caso de que el deudor o deudora no tenga fondos o no sean suficientes Ujú. para saldar la deuda, entonces, habiéndose cumplido 3 meses impago, esto es algo que nos reclaman bastante, pero quiero explicar el sentido también. Se puede optar a poder buscar fondos en la AFP. ¿Por qué dejamos la AFP como mecanismo de último ratio? Como última posibilidad, porque si retiramos todos los fondos de pensiones de los deudores para pagar la deuda de pensión de alimentos, que es urgente hoy, también a futuro nos vamos a enfrentar a una disyuntiva, porque va a ser el Estado el que termine, el Estado, es decir, Claro. todos nosotros, los que terminemos financiando la pensión de vejez de ese padre irresponsable a través de una pensión garantizada universal. Entonces, por eso lo pusimos como mecanismo de última ratio, porque creemos que primero hay que agotar las instancias para que pague con su patrimonio y, en último término, el retiro desde las cuentas de AFP para poder pagar la deuda de pensión de alimentos tiene límites. Tiene límites en qué sentido, en que mientras más cerca esté el deudor de jubilarse, menos se le va a poder retirar, porque va a haber menos tiempo para poder volver a densificar, para volver a darle cotizaciones para que no seamos nosotros quienes paguemos esa pensión garantizada universal. Todos los detalles respecto a los plazos y los topes los pueden encontrar en la página que tú mencionabas al inicio, es pago de pensiones de alimentos.cl. Ministro, usted decía que, bueno, esta ley ya está en vigencia, ya fue publicada. ¿Y cómo funciona en este caso? Si a la persona ya le deben varios meses, ¿tiene que hacer el ingreso desde ya o desde una vez que fue publicada la ley? Si ahí ya le deben un mes, ahí es cuando ya puede hacer el ingreso. Uh-huh. Bueno, en ese sentido, el primer paso es liquidar la deuda. La liquidación de la deuda se puede hacer en tribunales presencialmente o también en la
página web del Poder Judicial, trámite fácil. Esto es www.pjud.cl. Entran y van a ver trámite fácil. Ahí entran con su clave única, les va a dar la opción de poder elegir qué tribunal, pincha un tribunal de familia, y entre las opciones que se desplieguen, una de ellas es solicitar la liquidación de la deuda. Con la deuda liquidada, que básicamente es que el tribunal dice a esto asciende la deuda, Claro. ya podemos emprender los siguientes pasos. Claro. Y ahí es bien importante porque nos han llegado muchas preguntas y quiero aclarar que, en primer lugar, este es un mecanismo que no se agota una vez. ¿Ya? Si vuelve a haber deuda o si todavía hay saldos de deuda, se puede volver a ocupar. Eso en primer lugar. Claro. En segundo lugar, que la deuda se cuenta también para atrás desde el momento en que hay un monto de pensión de alimentos fijado por un tribunal. Ya. No es el caso para casos de acuerdos de palabra. Lamentablemente, los casos que no han sido judicializados no alcanzan a ser tocados por esta ley porque no tenemos cómo comprobarlo. Claro. Y claro, hay plazos establecidos que hay que ir cumpliendo, pero la experiencia que tenemos desde el año pasado, a propósito del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, que tenía que cumplir 3 meses, es que reiterando la solicitud o cumpliéndose los plazos fueron ingresando. Al principio fue un poco lento, pero hoy tenemos un ritmo de ingreso de deudores de unos 10.000 mensuales. Claro. Entonces, ministra, personas que a la fecha de hoy ya les adeuden más de un mes, 2 meses, 3 meses, años, sabemos incluso, pueden hacer este trámite, pueden meterse a la página, o cuál debiesen ser los pasos uno a uno. Usted recién hablaba del tribunal en donde se tiene que liquidar la deuda, pero también ¿qué viene después? Hay que hacer meterse al Registro Nacional de Deudores. ¿Cuál es el procedimiento en definitiva para las personas? Bueno, en primer lugar, todas las personas a las que se les vaya cumpliendo un mes de deuda desde el 20 de mayo van a poder ir optando al mecanismo. Claro. Entonces, los pasos son, en primer lugar, liquidar la deuda. ¿Ya? Entonces, se liquida la deuda y con eso ya podemos solicitar que pueda activarse la retención de los fondos de la persona alimentante deudora que tenga en sus cuentas bancarias u otro instrumento financiero de inversión, como por ejemplo el ahorro previsional voluntario. Si no se conocen las cuentas bancarias o los instrumentos ya mencionados, se aplica el procedimiento especial. Claro. Entonces, el Tribunal de Familia, el que mediante un oficio para la Comisión del Mercado Financiero, el Servicio de Impuestos Internos y otros, detecta las cuentas bancarias, cuentas de ahorro previsional voluntario, instrumentos de inversión, fondos mutuos, etc. Y el Tribunal de Familia dicta una resolución para ordenar a las instituciones correspondientes a que informen sobre saldos, movimientos y toda información relevante para el pago de la deuda. Recibida esa información, el Tribunal de Familia va a deber dictar una resolución para ordenar el pago de la deuda liquidada con los fondos encontrados. ¿Ya? Entonces, los pasos son solicitar la liquidación y solicitar la retención de los fondos. Existiendo fondos, se va a poder luego, por oficio, poder ordenar el pago. Y en el caso de que no haya fondos, entonces pasamos a la siguiente etapa, que es la de las AFP. Claro, pero al menos el mecanismo que debiese hacer la persona en cuestión es lo que usted nos señala, o sea, hacer la liquidación de la deuda y también presentar luego ya los otros antecedentes. ¿Cómo ven ustedes, ministra, que vaya a hacer este proceso? Ya tenemos una gran cantidad de personas en el Registro Nacional de Deudores, por ejemplo. Usted decía que el 97% son hombres y ya está funcionando. ¿Cómo ven que se puede hacer ir haciendo efectivo ya este pago con esta nueva ley? Bueno, probablemente los primeros pagos los empecemos a ver en el curso de las próximas 2 semanas. Ya. A propósito de que se van cumpliendo los plazos judiciales. Entonces, en la medida en que los trámites se van haciendo, por eso ponía de referencia que el registro está vigente desde noviembre, pero recién en enero empezamos a tener un volumen grueso, claro, grande de ingresos. Y lo que esperamos ciertamente es, por cierto, que todas las instituciones privadas cumplan con la tarea de cumplir con la ley en forma, fondo y plazo, y que vayamos observando cómo se van cumpliendo estos pagos
con cargo a la cuenta de los niños, es decir, que se van transfiriendo los recursos hacia quienes tienen su cuidado personal, que en su mayoría son las madres. Estamos a la espera también de otras cuestiones que están involucradas en la ley, que tienen que ver también, por ejemplo, con la inclusión de los deudores en el registro de prófugos, los que tienen una orden de detención pendiente. Eso es algo que todavía estamos trabajando para poder implementar. Y bueno, tenemos una mesa permanente conjunto con el Poder Judicial y la Comisión para el Mercado Financiero y con todos los organismos involucrados en los que vamos revisando si tenemos desperfectos técnicos, si hay algo que se nos escapó, pero por el momento lo que estamos observando es que hay muchas mujeres que han solicitado ya la activación del procedimiento especial y quiero transmitir calma, si se les respondió no al lugar, reitérese en su oportunidad. Eso quiere decir que todavía no cumplen el mes de vengado desde que entró en vigencia la ley. Ya, que era lo pero que... el reitérese en su oportunidad significa que deben volver a hacerlo. Claro. Eso, dependiendo de entonces de esas fechas que están en cada causa, dependen de cada familia, de cuándo se puso la demanda, etcétera. Claro. Vamos a ir viendo cómo se van traspasando esos recursos. De hecho, así que estamos muy expectantes. De hecho, creo que es buena la aclaración, ministra, porque también puede ocurrir muchas veces que personas digan, oye, pero chuta, ya me deben 6, 7 meses y no me lo están aceptando. Es precisamente porque entró en vigencia la ley y desde ahí empieza a contar. Hay que entender además que lamentablemente es muy probable que sigan sumando esos meses, entonces sí van a poder hacer el trámite. Así es. Antes de pasar a otro tema, ministra, quizás también precisamente en ese tenor, algún mensaje para las personas que quieren hacer o que esperan hacer este proceso. Sabemos que la principal dificultad es que siempre ha sido muy engorroso, muy traumante para las mujeres, para los niños, niñas también. Y en cierta forma se está tratando de hacer de una manera más efectiva y real este pago de pensiones. Nuestro mensaje es, por cierto, que visiten la página pago de pensiones de alimentos.cl. Pueden poner pago pensiones de alimentos y va a ser más o menos el primer resultado que les va a aparecer en Google. Ahí tienen muchas preguntas y respuestas que nos han ido llegando y hemos ido recopilando, pero sobre todo el llamado es a oficializar este proceso, porque esto nos sirve para acuerdos de palabra. Claro. Y por lo tanto, si no han demandado, que es entendible dada toda la historia que tú ya bien detallabas, es el momento de demandar. Porque este mecanismo y el registro también solo son aplicables para montos de pensiones de alimentos que hayan sido fijados por un tribunal. Claro. Entonces es hora de, si lo dejaron votado en algún momento, retomen el trámite, porque ahora sí tenemos una oportunidad de poder lograr un pago. Hay una herramienta legal además. Conversamos con la ministra de la Mujer y la Equidad de Género sobre las deudas de pensiones de alimentos y también sobre otros temas, y es por eso, ministra, que quería que abordáramos el tema de la ley de reparación a víctimas de femicidio, que también fue promulgada hace poco. ¿En qué consiste? ¿A quién llega esta ayuda? Precisamente, ¿qué debiesen hacer esos familiares de personas que hayan sido víctimas de femicidio o de suicidio por estas causas? ¿Cómo el procedimiento es? Bueno, en primer lugar, esta es una ley que se levantó en conjunto con las organizaciones Ni Una Menos y la agrupación de familiares de víctimas de femicidio, que fueron escuchadas primero por la diputada Carol Cariola y luego que nos traspasó a nosotras como ministerio la solicitud. Evalúen si pueden patrocinar este proyecto. Afortunadamente lo pudimos patrocinar, y también entregándole un informe financiero, que es la atribución exclusiva del Ejecutivo, poner fondos o no. Claro. ¿Y en qué consiste esta ley? En primer lugar, integra a los familiares de las víctimas de femicidio en el sistema de protección social. En segundo lugar, le entrega fuero laboral a las mujeres que sobrevivan a un intento de femicidio, porque sabemos que en el caso de que haya trabajo, que no es siempre el caso, pero en el caso de que lo haya, el proceso de recuperación, claro, el juicio, suelen ser motivos de ausentismo y por lo tanto suelen ser
a veces por empleadores poco comprensivos, Motivo de despido. motivo de despido. Por lo tanto, le hemos entregado fuero laboral a ellas y también a sus familiares directos, porque cuando el femicidio lamentablemente es concretado, ese mismo deber de asistencia a juicio, declaraciones, etcétera, lo toman las familias. Esos son dos elementos importantes. Y en tercer lugar está la pensión de reparación para los niños y niñas hijos de víctimas de femicidio y de suicidio femicida. Es una pensión de apoyo, no es una pensión de manutención porque el monto no alcanza para mantener a un niño o niña, eso nosotros lo tenemos clarísimo, pero es un primer paso que hemos dado para poder reconocer a quienes a veces son víctimas invisibles de esta violencia, que son los niños y niñas que quedan huérfanos. Y aquí el Estado está asumiendo un rol protector y de acompañamiento a estas familias y también de apoyo específico a estos niños a través de esta pensión que se va a entregar a través del Instituto de Previsión Social mediante una resolución fundada del Servicio Nacional de la Mujer. Esto, ministra, es para niños o niñas adolescentes, o sea, personas menores de 18 años, ¿no? Sí, es solo para menores de 18 años porque lo que en el fondo estamos acá es protegiendo la infancia. Por eso lo distingo, no es una pensión de alimentos ni una pensión de manutención, es un complemento, un apoyo. Y en un esfuerzo que hicimos como ejecutivo, porque ustedes saben, estamos en momentos de estrechez fiscal, también van a poder optar a esta pensión todos los hijos e hijas de víctimas de femicidio desde que se tipificó este delito el año 2010 en adelante, que todavía sean menores de 18 años, o sea que probablemente era muy chiquitito. Claro. Y esperamos mediante esto también empezar a construir un sistema que proteja más a todas las víctimas. Y en ese sentido, ministra, ¿cómo les llega, por ejemplo, esta pensión a estos niños y niñas? ¿Qué debiesen hacer? Pensando quizás en varios escenarios, o sea, ocurrió el femicidio, el padre en este caso se suicidó o está en la cárcel, quedaron quizás con algún tutor, alguna tutora, quedaron quizás en algún organismo del Estado. ¿Cómo les llega finalmente, o no sé? Me imagino que no tienen que ellos como niños o niñas hacer el trámite, por ejemplo. No, por supuesto que no. Lo que ocurre cuando lamentablemente se comete uno de estos crímenes es que se activan varios mecanismos. El primero que se activa es el circuito intersectorial del femicidio, que es un espacio de coordinación de la primera respuesta entre distintas instituciones para que no lleguemos todos a abrumar a la familia. Ese espacio es liderado por nuestro Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. Desde enero lo integra también la Fiscalía Nacional, lo cual es una muy buena noticia porque nos permite actuar más rápido. Claro. Y otras instituciones. Entonces, una vez que se califica primeramente esto como un femicidio frustrado o concretado, lo que va a ocurrir es que el Servicio Nacional de la Mujer va a emitir una resolución fundada con los datos del niño o niña. Y se va a pagar como todas las pensiones que se pagan a través del Instituto de Previsión Social, con cargo a una cuenta o yendo al IPS a cobrarse. Claro. Y en el caso, ministra, de que, por ejemplo, pensando que el niño o niña quedó al cuidado de familiares, etcétera, ¿estos familiares deberían hacer algo o de repente solamente esperar a que aparezca el organismo del Estado? O de repente, no aparecen, ¿a dónde voy? Es muy raro que ocurra un femicidio desde el cual no se active el circuito. Ya. Pero en el caso de que eso pudiera ocurrir, que por supuesto siempre hay que ponerse en todos los casos, deben acercarse al Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. Ya. Hacer ese acercamiento. Así es. Ministra, sobre lo último, entiendo que está en discusión también el proyecto de ley por el derecho de mujeres a una vida libre de violencia. ¿En qué está eso? ¿Cómo ven la discusión de eso en el Congreso? Bueno, en primer lugar, esta es una ley que presentó la presidenta Bachelet. O sea, lleva 6 años de tramitación y por lo tanto para nosotras es la primera prioridad ya poder sacarla. ¿Por qué? Porque gracias a tantos años de trabajo de las mujeres, recordemos que esto antes ni siquiera era delito, no se podía denunciar. Y lo que nos indican las cifras es que las mujeres chilenas ya saben que sí se puede denunciar y que es un delito, pero no lo hacen. Se demoran más o menos 7 años en hacerlo. Y después de 7 años el daño es mucho, muy grave. ¿Y por qué ocurre esto? Principalmente por 2 motivos. Primero, porque no le tienen mucha fe a la acción de la justicia.
Es por eso que estamos modificando la ley y estamos juntando lo que está repartido en 6 o 7 leyes que se han logrado avanzar de a poquito cada una, juntarlo y hacerlo coincidente, hacerlo eficaz, hacerlo coordinado en esta ley integral. Y otro motivo por el que las mujeres no denunciamos es por la mayoría de las veces el miedo a quedar solas en el camino por parte de nuestro entorno, pero también respecto a los niños y niñas en común con el agresor, los hijos en común con el agresor. ¿Y qué estamos haciendo en la ley integral? Lo que estamos haciendo es, por un lado, mejorando todo lo que tiene que ver con el acompañamiento. Le hemos propuesto al Congreso establecer una ventanilla única, por decirlo así, frente a casos de violencia de género. Porque ¿qué pasa? También las mujeres se abruman, porque está la posibilidad del Servicio Nacional de la Mujer, el Centro de Atención a Víctimas, la PDI, la Fiscalía. Son muchas puertas que tocar y de repente te dicen, no, usted vaya a esta. Y se da el fenómeno más o menos como del comprahuevo. Entonces estamos proponiéndole al Congreso establecer un sistema de gestión integral respecto al punto del acompañamiento y de la soledad. En segundo lugar, mejorar los procesos judiciales. Aproximadamente 1/3 de los femicidios se concretan con medidas cautelares ya decretadas. Es decir, cuando ya había una denuncia. Y por lo tanto tenemos que mejorar ese punto y le hemos propuesto muchos cambios al Congreso que tienen que ver con que las medidas cautelares sean efectivas y protejan a las mujeres y no terminen siendo ellas las que tengan que esconderse y no el agresor el que tenga supervisión y vigilancia. Y en tercer lugar, respecto a los niños en común, ayer logramos aprobar un artículo muy importante para nosotras que tiene que ver con la suspensión de la relación directa regular en casos de violencia grave. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas mujeres viven la contradicción de que el tribunal les dice cautelar de alejamiento pero con visita. Claro. Y un 9% de los femicidios se concretan durante el régimen de visita. Ese es un espacio que se ocupa para violentar. Pero más allá de eso, aquí queremos apuntar a una transformación de largo plazo. Queremos dejar instalado que un agresor no es un buen padre. No es un buen padre y no se pueden separar ambos ámbitos. Porque los niños no son solo testigos de la violencia. No solamente la ven, la sufren también, les causa consecuencias de por vida. Y lo que estamos dejando instaurado en la ley y ha sido aprobado es que los niños no son solo testigos, son también víctimas y por lo tanto a la hora de considerar todo lo que hay que hacer cuando hay una denuncia, también se los debe considerar a ellos. No solamente porque en no considerarlo se ponen en riesgo las mujeres en esta interacción, sino también por los niños en sí mismos, que tienen derecho a que se los resguarde porque tenemos suficiente evidencia del daño que causa en ellos el ser, parte integrante de una familia donde se vive violencia de este tipo. Sobre el proyecto de ley por el derecho de mujeres a una vida libre de violencia, también sobre la reparación a víctimas de femicidio, además de el pago de deudas de alimentos, de pensiones, estamos conversando con la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana. Ministra, agradecida de que hubiese estado conversando con nosotros. Muchas gracias a ustedes también por la invitación. Estén muy bien. Hasta luego. Y recuerden además que toda esta conversación con la ministra de la Mujer pueden revisarla a través de todas nuestras plataformas y también en www.radiosregionales.cl. Muy buenos días.